Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Les saluda su servidor el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad, animándolos a seguir escuchando estos segmentos. Vamos aprendiendo más de la misericordia de Dios, aplicándola en nuestras vidas. Hoy más que nunca el mundo necesita hombres y mujeres misericordiosos que le agraden a Dios, que del costado de Cristo, donde salió sangre y agua, recibamos mucha bendición. Y a través de estas enseñanzas nos vamos llenando no solamente de conocimiento intelectual, pero también espiritual, para seguir profundizando cómo Dios es misericordioso con nosotros, cómo Él sigue bendiciendo a su pueblo con muchas gracias. Hoy le agradezco a Dios porque tú estás sintonizando. No dejes de que el mundo te vaya a dominar con su manera de pensar, sino que a través de estas cápsulas de misericordia vayas integrándote en esta comunidad de amor que es la Iglesia y tratando de ver a qué te está llamando Dios en este momento. Que Él siempre esté con nosotros y nos siga acompañando en cada momento y atento a lo que el día de hoy vas a escuchar y poder aplicarlo en tu vida personal y familiar. Escuchemos pues atentamente el programa de hoy. Un fraterno saludo de paz y bien en el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina, el mío Rafael Aníbal Cortés. Somos psicólogos misioneros del perdón y la reconciliación, con un ministerio hermoso de restauración familiar, donde buscamos que cada persona trate de sanar esas heridas emocionales de su pasado y así pueda tener una mejor comunicación, primero con Dios y después con su pareja, independientemente si viven o no, porque ese no es el punto, sino lo importante es que se tenga una relación personal con Dios, porque a partir de allí es que se empieza un proceso de restauración. Acabo de resumir por primera vez en mi vida en 2 minutos lo que nosotros hacemos. Nunca lo había hablado de esa manera, ¿verdad, Moni? No, nunca. Pero así es lo que hacemos. Y entonces ya se dan una cantidad de estrategias. Hoy tenemos un tema espectacular, un tema maravilloso. Estamos reunidos con toda nuestra comunidad de Shekinah de la Misericordia, que es una comunidad pues internacional a nivel virtual. Y el tema tiene que ver con el síndrome de Estocolmo. Es un tema maravilloso. Mónica, en un momento de estar en una meditación que se hace en las mañanas, en la meditación del Evangelio, habló sobre el amor que uno le tiene de pronto al mal, ¿sí? Al secuestrador. Y cuando ella habló de eso, pues yo le referí que era el síndrome de Estocolmo. Hoy vamos a hablar sobre ello. No tanto el síndrome de Estocolmo como tal y toda la dimensión psicológica, sino qué tiene que ver con respecto a la parte espiritual. Y para eso pues vamos a tomar el pasaje bíblico de Juan capítulo 10, que dice que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Muy interesante, y qué actitud nosotros tenemos que asumir frente a lo mismo y cómo es nuestro comportamiento. El tema está maravilloso y Mónica pues de igual manera también tiene un complemento espectacular con respecto a todo lo que es esas personas que sobreviven. Es que tú lo llamas como la persona que sobresale frente a una dificultad determinada o ante unos problemas que podamos tener, como es el hecho mismo de estar secuestrados. Entonces, ¿sí estamos secuestrados? Claro que sí. ¿El mal nos secuestra? Claro que sí. ¿Los esposos están secuestrados cuando le ponen a comer comida de cerdos? Perdón, estoy hablando de la parábola del hijo pródigo. Claro que sí. Cuando nos ponemos a mirar cosas del mundo, claro que sí. Entonces, el tema está
espectacular. Vamos a empezar entonces invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre, te doy gracias, Señor, porque siempre tú nos das un tema nuevo. Todos los días hablas de manera diferente. Y hoy, en especial en mi propia vida, quiero que me hables de todo corazón. Ayúdame a ser diferente, a cambiar mi manera de ser. Que yo sea una persona digna de tu amor y que pueda ser ese verdadero ejemplo de vida para que pueda a través de mi testimonio mostrar tu presencia viva. Eso mismo pido para cada persona que escuche este material, este audio, vea este video y sea realmente de mucha edificación para él y para su familia. Gracias, Padre Santo, por tanto amor y bondad que tienes para con nosotros. Que el tema de hoy, Señor, nos hables a través de tu Espíritu Santo con voz de trueno, que se hable directo al corazón, que podamos romper esas estructuras que a veces no nos dejan cambiar a pesar de que uno dice ser espiritual, pero cuando uno enfrenta dificultades, ahí es donde se ve realmente cuál es la situación, si estamos o no estamos contigo. Y queremos cada día ser esos verdaderos discípulos tuyos, para que cuando digamos sí, vayamos a la viña, porque mucho es el trabajo y poco los operarios, como bien lo dice tu palabra. Entonces, Señor, que cada palabra llegue a lo profundo del corazón de las personas que escuchan este mensaje. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este instante, en este momento, para que tú hables y nos lleves a conocer esas verdades maravillosas que las revelaste a través de nuestro Señor Jesucristo a tantas personas. Eres bienvenido. Te entregamos nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma a ti. Nos consagramos a ti, Majestad Divina. Háblanos, por favor, a nuestro corazón. Te lo suplico, Espíritu Santo, por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, por las lágrimas derramadas por nuestra Madre María. Te lo suplico, que cada día más esa palabra sea efectiva en nuestro corazón. Amén, amén y amén. Bueno, Moni, síndrome de Estocolmo. ¿De dónde surge ese síndrome de Estocolmo? ¿Tú qué has escuchado? ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? ¿Cómo fue que surgió ese síndrome de Estocolmo y por qué se habla de Estocolmo? Es bien curioso, ¿no es cierto? Se roban, hay una mujer, entra en un banco a robar y resulta que se enamora ella de uno de los asaltantes allí en Estocolmo y es por eso que se genera ese síndrome. Es interesante, Moni, ¿y esto qué tiene que ver con la parte espiritual? De todas formas se llama de síndrome porque un síndrome es un conjunto de fenómenos. ¿Qué sucede? O de situaciones. Por ejemplo, el síndrome de inmunodeficiencia humana, el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirido, ¿no es cierto? SIDA. Es un conjunto de enfermedades, pero que no son específicas al virus. El virus lo que hace es atacar el sistema básicamente de defensa del organismo y el organismo se ve expuesto a cualquier enfermedad. Entonces se dan muchas cosas múltiples. Y lo mismo sucede con este síndrome de Estocolmo. Son una cantidad de factores, específicamente se ha detectado en las mujeres. Y ese síndrome es particular cuando se enamoran de las personas que los tienen cautivos. Específicamente cuando están secuestrados se enamoran de esas personas. Aquí en Colombia tenemos un caso muy particular de incluso alguien hace parte del gobierno que se enamoró de su secuestrador en la guerrilla y quedó en embarazo de esta persona. Es un caso muy conocido. Esos son el síndrome de Estocolmo. Pero lo particular, como les compartía, lo que se ha hablado siempre es de la mujer. Y ahí en Estados Unidos se hace mención del síndrome de Estocolmo, que es más familiar, que es más a nivel del interior de la pareja. Y es cuando la mujer se enamora de su agresor, de su esposo, a pesar de que la maltrata. Y sigue pidiendo que siga él estando a su lado, así la maltrate todo el tiempo. Y es un síndrome realmente. ¿Y por qué se da esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Es lo que vamos a hablar en este momento. O sea, es impresionante porque eso como tiene una afectación tremenda en nuestras vidas. Sí, definitivamente sí tiene una gran afectación.
eh, tiene una gran afectación porque es como que uno se despersonaliza, ¿no, Rafa? ¿Qué significa eso? O sea, como que pierde uno su dignidad, su criterio, su valoración, todo simplemente por evitar el dolor, el maltrato que está experimentando de aquella persona que te está haciendo daño, y entonces optas por amarlo como esa forma de calmarlo, como esa forma de no me hagas daño, con esa forma de aceptar todo lo que venga de ti con tal de suavizar, como se dice, el golpe, pero de cualquier forma viene un maltrato muy fuerte hacia la persona, es una dependencia altísima hacia esa persona y a la forma del maltrato. De alguna forma, o sea, en su momento yo miraba cómo yo siento que nosotros vivimos eso con relación a lo que nos pasó a nivel de la humanidad, ¿sí? O sea, se supone nosotros tenemos un Padre hermoso, amoroso, un Padre que nos crea, un Padre que nos bendice, que le dio a Adán y a Eva absolutamente todo, Rafa. Les dio todas las bendiciones, ellos solamente les tocaba tomar la fruta del árbol y comer. Adán lo único que tenía que hacer era ponerle nombres a los animales y a las plantas, no le tocaba trabajar, o sea, la cuestión era realmente de bendición, por decirlo así. ¿Y qué sucedió? Viene alguien que quiere hacer un daño, convence a uno de los dos, ese alguien traiciona como esa confianza de ese papá, le llama la atención esas ideas y se deja convencer, y terminaron Adán y Eva desvinculándose de su papá, de ese papá que los quería, de ese papá que los cuidaba, de ese papá que les tenía bendición, etcétera, etcétera. Lo particular fue que al dejarse convencer de este ser, que es precisamente Satanás, ¿qué sucede? Ellos murieron en el plano espiritual, está escrito en la palabra, o sea, el pecado trae muerte, pero muerte espiritual. Eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa muerte espiritual, resulta que estas personas, o sea, nosotros, la humanidad, nos quedamos del lado del mal. Nos quedamos del lado donde estamos aprendiendo las cosas según lo que hace el mundo. Satanás pone situaciones de dejarnos guiar desde la parte humana, desde la parte natural, desde la parte carnal. Aprendemos muchas cosas en ese plano y realmente se tienen que vivenciar muchas situaciones donde el Señor pone normas como para ponernos límites. O sea, yo quedo asombrada porque es que tuvo que poner normas para darnos límites, o sea, como que fue preparando el terreno para que nosotros ya, o sea, nos limitáramos en la forma de actuar. Cuando una persona no tiene normas, cuando una persona no tiene unos límites, una disciplina, pues la persona se desboca a hacer muchas cosas, y a mí me sorprende precisamente que el Señor Dios tiene que poner unos límites, como tratando de empezar a organizar el terreno, ¿sí? Porque nosotros aprendimos a vivir desde lo que el mal nos estaba enseñando, porque fue la situación que eso pasó. Y nos gustó vivir en esa parte, en ese plano de lo carnal, en ese plano de las impulsividades, en ese plano de las no limitaciones, de los placeres, de muchas cosas. Pero entonces Dios tenía que organizar una forma para irnos ajustando a los que de verdad deseamos estar en la presencia del Señor. Entonces empieza a establecer normas, límites. Hay muchísimas personas que esos límites no les gustan. Hay muchísimas personas que las normas no les gustan, y sí que menos las normas de Dios. ¿Y qué sucede? Él va organizando el terreno, porque es como si hubiese una situación. ¿Quién nos secuestró? ¿Quién nos sacó del lado de nuestro papá? ¿Sí? ¿Quién nos empezó a dañar la imagen de ese papá?
¿quién nos enseñó eso? Pues tenemos que ser claros de que el mal fue el que empezó a sembrar cosas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el Señor, eso claramente tú lo ves en el Génesis cuando el Señor pregunta, ¿quién te enseña eso? O sea, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te dijo? Sí. Exacto, entonces si eso pasó es porque él sabía que había alguien más que enseñó otras cosas que no eran de Dios. Y nosotros aprendimos tanto de ese que no era Dios, que nos gustó vivir en la carne, que nos gustó vivir en el placer, que nos gustó vivir sin límites, que nos gustó vivir de la impulsividad, que nos gustó vivir sin el Espíritu de Dios. Esa es una realidad, o sea, es como que nos hubiésemos enamorado del que nos secuestró del lado de nuestro papá. Y nuestro papá tiene que establecer todo un plan, tiene que establecer toda una situación para poder recuperarnos, ¿sí? Haga de cuenta cuando un hijo es secuestrado y entonces los secuestradores piden una determinada cantidad de dinero por recuperar ese hijo, y haz de cuenta eso es básicamente lo que pasa, y el precio que debe pagar nuestro Padre Eterno fue la sangre de su Hijo amado. Ese es el precio, la sangre de Jesús. Jesús realmente era el dueño de la creación y básicamente, como fue el que creó, es como que el que tiene la potestad para venir y reclamar. Esta es mi herencia, por decirlo así. O sea, yo hice la tierra, yo hice la humanidad, etcétera. O sea, lo dice la palabra a través de Jesús. Se hicieron las cosas. Entonces, Jesús mismo se presenta para reclamar lo que se le había quitado, por decirlo así, porque sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo digo, el mal trataba de hacer una artimaña de las que, porque él es puro engaño, ¿sí? Diría, yo mato a Jesús y definitivamente la tierra será mía, ¿cierto? Yo lo mato y pare de contar. Él no sabía que resulta que la palabra es un poder impresionante y la carne realmente no es importante para Dios, sino que es el Espíritu. Y nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra y paga el precio. Ojo, pagó el precio. Él pagó por todos y cada uno de nosotros y por toda la tierra. ¿Qué fue lo que sucedió? Que como veníamos con tantos años de estar en el mundo, en la carne, aprendiendo lo que el secuestrador nos enseñó, pues realmente nos ha quedado muy difícil aceptar lo que Dios Padre tiene para nosotros. O sea, nos hemos enamorado de la carne, nos hemos enamorado del placer, de lo mundano, y realmente nos está costando trabajo renunciar a eso, porque es renunciar a eso. Haga de cuenta, es el mismo pasaje que nosotros encontramos en Éxodo. Cuando nosotros estudiamos Éxodo, cuando se prepara Moisés como el libertador del pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto, ¿sí? Viene Moisés, todos los israelitas querían la libertad, sí, yo quiero la libertad, pero en el momento en que ellos salen en libertad, o sea, ellos ya salen en libertad, se van hacia el camino del desierto, tienen que pasar ese proceso. En ese momento, ¿qué es lo que sucede con el pueblo? ¡Ay, no! Pero esto está terrible. No estamos aguantando hambre. Mejor comer las cebollas y los ajos que nos daban. Mejor estar allá. Eso no es como estar enamorados de eso los que los tenían esclavizados. Esa historia se encuentra en el Éxodo. Y ellos por eso volvieron, que a sus ídolos volvieron a decir, eso criticaban a Moisés. Mejor dicho, ¿qué no hicieron? Es lo mismo que nos está pasando a nosotros. Moisés no es Moisés, sino es Jesús. Nuestro Señor Jesucristo vino y nos liberó. Solamente tenemos que pasar el proceso de liberarnos de todo lo que aprendimos de la carne, de todo lo que vivimos de la carne y querer volver a nacer al Espíritu.
pero nos está causando gran dificultad soltar ese enamoramiento que tenemos de lo carnal, de lo humano, de lo natural. Por eso vivimos apegados a los ídolos, apegados al marido, apegados a las propiedades, apegados a los vicios, y no nos damos cuenta de que nosotros, si queremos y aceptamos, de verdad estamos viviendo en libertad y solo tenemos que hacer el proceso de limpieza de lo que nos estuvo amarrando en la esclavitud para poder vivir completamente libres, pero la limpieza es acá, en la mente. Limpiar nuestra mente, por eso dice que la palabra que tenemos nuestra mente entenebrecida. En otro pasaje de la Biblia nos dice que debemos cambiar nuestra forma de pensar para poder cambiar nuestra forma de vivir. O sea, nos está diciendo nuestro problema está en que nuestra mente está esclavizada por todo lo que el mal nos enseñó. Tú hablaste en algún otro momento también de todo lo que hablaste de Platón, te fuiste con Platón y hablaste de la caverna de Platón. Y las personas cuando han sido de una u otra forma han tenido un aprendizaje. Sí, incluso hicimos un audio muy interesante que es ¿Quién te programó?, ¿verdad? O sea, y es todo el aprendizaje que tú traes de tu infancia, de tu vida, de tu momento de la concepción, todo ese aprendizaje y toda cantidad de basura que a veces tenemos, cosas buenas, pero también son cosas que marcan mucho. A veces lo que marca más es lo negativo, ¿no es cierto?, que lo significativo. Entonces marca tanto la vida de la persona de una u otra forma, pero tanto, que uno resulta comportándose como esa persona. Sí, porque fue lo que uno aprendió. Entonces, uno resulta comportándose con aquel que lo ha ido nutriendo desde uno muy pequeño. Nuestras culturas, desafortunadamente, no tienen lo que tiene la cultura hebrea, que ellos desde pequeñitos los enseñan en el estudio de la palabra, se la tienen que aprender de memoria. ¿Tú te sabes un libro de memoria de la Biblia? Te sabes pasajes. Pero de por sí te sabes un libro, ellos tienen por regla que aprenderse la Torá. Tienen que aprenderse el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, Penta 5. Los 5 primeros libros de la Biblia se lo tienen que aprender de memoria y les hacen una prueba para ser adultos. Estamos hablando de la época de Jesús, pero aún así se sigue dando. Entonces, ellos fundamentan todo su parte social, su parte política, desde la parte espiritual. Por eso allí se fundamenta todo en Dios. Crean en el Señor Jesucristo, no lo crean, se fundamenta todo en Dios. Entonces nosotros no, es una desventaja. Entonces, porque dice la palabra, educa al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Estamos educando a nuestros hijos, pero los educamos en algunas cositas pequeñas. Nos educamos en ir a misa, los educamos en hacer un rosario, los educamos en hacer la bendición al final al acostarse. Ponte tú a pensar en qué lo educas. Los judíos los educan en la parte de aprenderse de memoria, de estudiar toda la parte de la Biblia, de lo que ellos estudian. ¿Nosotros qué? ¿Nosotros qué hacemos como tal? Entonces, ¿de dónde, qué es lo que formamos? ¿Qué nos nutre a nosotros? ¿Qué nos alimenta diariamente? Si estamos secuestrados en este mundo, porque realmente hemos sido secuestrados por el mal, porque nos robó, como tú dices, desde Génesis, nos robó nuestra identidad, nos robó lo que nos pertenece, nos robó lo nuestro, porque un secuestrador le roba a uno la dignidad, porque le quita todo para tratar de quitarle un poco de dinero, y después posiblemente lo mata, porque es idénticamente igual. Ese secuestrador que es el mal, pues realmente hace lo mismo con nosotros. Nos quita absolutamente todo y nos empieza a formar y a educar. Mira lo que hizo, por ejemplo, Hitler. Él empezó a educar a los niños desde pequeño. Nosotros trabajamos con los terciarios capuchinos, franciscanos. Ellos son franciscanos, comunidad religiosa franciscana, que 27 años trabajamos con ellos en cárceles de menores. Ellos tienen una frase muy bonita, dice que un joven que se educa es una generación que se salva. Un joven que se educa es una generación que se salva, claro, porque va a tener hijos y si él se cambia, pues necesariamente le va a dar ese legado a sus hijos y sus hijos a su vez van a cambiar, como por rebote, ¿sí? El mal lo sabe
un joven que no se educa es una generación que se pierde. Entonces, ¿qué hizo Hitler con estos niños? Se empezó a educar y a adoctrinar a niños pequeños. Incluso han habido películas sobre esos adoctrinamientos. Y empiezan a adoctrinarlos en ciertas conductas. Y eso hace que cuando fueran adultos no van a poder cambiar porque ya tienen una mentalidad. Lo que hablabas tú de Platón, lo de la caverna de Platón. Salen a otra realidad y no son capaces de vivenciarla y experimentarla porque a ellos les gusta estar allí, comiendo ajos y cebollas, ¿sí? Ajos y cebollas. No salen de ese contexto, no son capaces de ver otras realidades diferentes, no son capaces de quitarse en ese ropaje, porque creen que eso es lo que es de ellos, porque eso es lo que sucede cuando hay esos lavados de cerebro. Les insisten tanto, que se vuelven adeptos, seguidores del que los secuestró, en este caso el mal. El hombre que anda en el mundo, la mujer que anda de igual manera en el mundo, chismoseando, buscando, criticando, hablando cosas impuras, y los hombres de igual manera cuando se reúnen a hablar cosas impuras, que la mujer, que no sé qué, que el sexo, que tal otra, siempre cosas impuras, y tratando de ir a cometer actos ilícitos. ¿Por qué? Porque están en el mundo, secuestrados completamente por ese enemigo. O sea, ese síndrome de Estocolmo es real, lo que se da tanto en la casa como en la sociedad. El esposo que es maltratante y la mujer pegado al esposo maltratante. O la mujer dominante, mejor dicho, matrona en su casa, y el hombre súper sumiso. Cambian roles, ella la que manda y hasta lo que lo diga mi esposa, lo que diga mi esposa. O la mamá que se mete en la relación de pareja. Y entonces, espere lo que diga mi mamá, a ver qué, si nosotros podemos hacer algo, no, espero y le pregunto a mi mamá, ¿sí? Cuando realmente nosotros tenemos que ser autónomos, guiados por el Espíritu Santo, para que podamos hacer una familia realmente armoniosa y que podamos tener esa vinculación con nuestro Padre Dios. Ese síndrome de Estocolmo afecta de una manera impresionante, nos da una claridad frente a lo que sucede con nosotros. Y tenemos que empezar a romper esas situaciones porque de lo contrario vamos a estar simplemente como unas marionetas, unos zombies, marionetas que nos manipulan constantemente y no sabemos que todavía seguimos secuestrados, teniendo comportamientos aparentemente espirituales, pero es el secuestro todavía por los aprendizajes que traemos desde pequeñitos, porque Él nos secuestró y nos ha ido inculcando cosas, haciendo ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Teniendo un Dios a nuestra manera, acomodadito, un Dios simplemente a como yo lo pueda manipular la verdad. Entonces no, es que eso es en tiempos antiguos, eso hablar de separación, no, es que yo me puedo volver a casar con otra persona, así esté casado por la iglesia. Y entonces acomodo la parte espiritual siempre buscando un pretexto. Como cuando hay esos cuestiones de juzgados, ¿no, Moni? Yo he ido, pues por nuestro trabajo tuvimos que asistir a muchas audiencias de chicos que iban a ser condenados. Entonces está el defensor de familia, el defensor del chico, el abogado y está el fiscal. Ambos defienden su posición y hacen ver una mentira como una verdad o una verdad como una mentira. Y es impresionante cómo lo justifican. Para todo hay una justificación, pero una justificación impresionante, ¿sí? O sea, y ahora en el gobierno de igual manera siempre todo lo justifican, y si uno se pone a escuchar a alguien y a ponerles cuidado, resultas tú convenciéndote. Y entonces por eso es tan importante uno tener la parte espiritual, tener la Biblia como fundamento frente a las cosas, porque si no nos vamos a confundir, ¿no? Bueno, y precisamente a raíz de eso es importante que nosotros seamos conscientes de que debemos aprender a vivir nuestra vida espiritual. Pero es que para llegar a tener una vida espiritual tenemos que pasar un proceso, ¿sí? Un proceso. Miremos el caso de nuestro amigo Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue una persona letrada, una persona formada, tenía la doble nacionalidad. Romana, judía. Y él fue formado por él fue fariseo. Formado por los fariseos. O sea que él tenía bastante conocimiento por su condición judía, tenía muchísimo conocimiento de la palabra, tenía además de eso pues el aval de toda la situación romana.
a raíz de sus creencias y considerar que Jesús estaba, o sea, como fariseo que era, pues que estaba equivocado en muchas cosas y pues tenía que hacer respetar lo que sus autoridades, porque eso sí era bastante cumplidor de la ley supuestamente de ese tiempo, ¿no? Entonces, precisamente Saulo de Tarso se reconoció y se conoce en la palabra de Dios, muchos escritos están allí, y se sabe que él fue un perseguidor de los cristianos, fue un perseguidor que buscaba no solamente encarcelarlos, sino que participaba de las muertes de algunos cristianos. En este caso, podemos hablar de que él estuvo presente cuando apedrean a Esteban hasta que lo mataron. Él fue el primer mártir de la iglesia. Y Pablo estuvo allí. Pablo estuvo allí, precisamente las prendas de Esteban se las pusieron ahí a los pies, como quien dice, este es el resultado de su orden, por decirlo así. Saulo de Tarso, o sea, a pesar de que decía vivir en la parte de la palabra de Dios, no conocía realmente a Dios. Y eso es importante porque nos está hablando aquí que es para todas las personas, porque muchísimas personas que conocen de la palabra de Dios no quiere decir que vivan la palabra de Dios, porque una cosa es conocerla y otra cosa es vivirla. Precisamente en parte de nuestro ministerio tiene que ver con eso. Una cosa es conocer, otra cosa es sentir y otra cosa es vivir. Y la idea es poder llegar a ese nivel de vivir la presencia, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Saulo de Tarso? Igual que con muchas personas que no se han permitido vivir, o sea, que ese espíritu de Dios viva en sí, pues vivía igual que los demás, o sea, tenía sus desmanes, tenía sus situaciones, tanto así que perseguir a los cristianos y disfrutar de alguna forma de la muerte, tiene que haber alguna situación allí que no es. En todo caso, Saulo de Tarso, precisamente hay un pasaje que se encuentra en Hechos 9, nosotros ahí podemos encontrar ese pasaje, donde Saulo iba hacia Damasco con sus soldados, precisamente a seguir persiguiendo a sus cristianos, y en el camino él aparece una luz bastante fuerte, lo derrumba, y es una luz que de esa luz sale una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es un pasaje que lo conocemos bastante, y es una situación donde él básicamente queda, me asombra, o sea, queda derrumbado. Cuando él se levanta, él se queda ciego. Y estos dos elementos a mí me dejan sorprendida porque es parte de ese proceso que nosotros podemos empezar a tener, ¿cierto? O sea, para que nosotros realmente podamos querer vivir la parte espiritual, o sea, querer volver a nacer, que ese es el pasaje de Juan 3, que hay que nacer de nuevo, ¿sí? Nosotros tenemos que primero ser derrumbados, ¿sí? Tenemos que ser derrumbados. Tenemos que ser conscientes de que somos unos ciegos, en pocas palabras, que eso fue lo que le pasó a Pablo, a Saulo en ese momento. A él lo derrumban. Imagínese que tú seas una persona con esa altivez, con ese orgullo, creyendo que tú manejas muy bien las cosas, tú aprendes a hacer las cosas a tu estilo, desde tu impulsividad, desde tu orgullo, desde tu egoísmo, en fin, desde todo lo que tú has aprendido, porque eso es lo que el mal ha dejado en nuestro corazón, y tú te sientes supremamente superior a muchas personas. O sea, tú sientes que eres superior a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos, a tus jefes, tú criticas, tú juzgas, porque cuando tú criticas y juzgas sientes que eres más grande que los otros. Eso tenlo por seguro. Entonces, tú te sientes así. Y a lo mejor empiezan a presentarse problemas y tú te empiezas a sentir como, no, esto lo supero, etcétera, hasta que llega un momento en que definitivamente te pasan unas situaciones que te derrumban. En ese momento tú puedes tomar dos caminos, ¿cierto, Rafa? Dos caminos.
o te levantas en autosuficiencia y peor orgullo y más molestia y más ofensa, más deseo de desquitarte, como vimos el otro día la película El Renacido, precisamente una película muy violenta que me movió mi corazón en cuanto a, de verdad que afecta seriamente esa película en cuanto a que es tremendamente violenta y su mensaje es levantarse para seguir en la violencia, para seguir en la venganza. Y además, y se llama El Renacido, o sea, vive una situación que básicamente murió ese personaje, el actor principal, pero él renace, pero para lo malo, no para lo bueno. Renace para desquitarse, para la venganza, y ese es el punto. O sea, tú puedes llegar a lo más bajo, puedes sentirte totalmente derrumbado y puedes despertar a eso en una altivez peor, en un resentimiento peor, en un orgullo peor, que lo único que vas a hacer es daño. Y ahí estás mostrando realmente cuáles son los principios que en la realidad te llaman la atención a seguir, ¿sí? Ahí puedes fácilmente decir, sigo súper enamorado de mi secuestrador. No más, me interesa porque así me enseñaron que así tengo que hacer. Entonces mi esposo me traiciona, lo voy a traicionar peor. Mis hijos hicieron tal cosa, entonces yo también voy a hacer. Yo tengo que darle la espalda, bueno, etcétera. O sea, si una persona me hizo daño, yo voy a hacer más daño. Impresionante. Esa es una forma de uno renacer de ese momento donde tú te vas a encontrar destruido, o sea, donde tú vas a caer bajo. Esa es una forma, pero está la otra forma. La otra forma que pudo vivenciar Saulo. Saulo de Tarso se da la oportunidad de quedar en oración, ¿sí? O sea, él se cuestionó frente a eso, se cuestionó frente a su vida. Fueron 3 días donde él estuvo de oración, pero no solamente oración. La palabra dice que él estuvo sin comer nada y sin beber nada. O sea, estuvo en un ayuno realmente importante. O sea, realmente necesitó morir a la carne. Aparte de eso, yo creo que en esos 3 días se cuestionó de tal manera porque primero se sentía tremendamente orgulloso y se quedó ciego a expensas de las personas. O sea, imagínate tú que tú manejas tu vida de tal forma y resulta que de un momento a otro no puedas mirar nada, no puedas ver, no puedas valerte por ti mismo, no sepas en dónde estás, no sepas a dónde te van a llevar. Y peor, cuando a ti te consideraron el enemigo a expensas de aquellos a quienes tú perseguías. Entonces, él debió sentirse desvalido, sentirse minusválido, definitivamente. ¿Qué van a hacer conmigo? O sea, ¿a dónde voy a ir? ¿Con quién a quién voy a, o de quién voy a depender? ¿A quién voy a buscar? En ese entonces no habían celulares, en ese entonces no había el internet, en ese entonces simplemente tenías que confiar, no más, confiar. O sea, y reconocer que estabas a expensas de alguien. ¿De quién? No se sabe. De esa voz que le hablaba. Y él tenía que confiar. Pero estaba terriblemente desvalido. O sea, ¿cómo se iba a defender? Realmente, ¿cómo se iba a defender? Porque en ese momento los soldados, no habla de que los soldados lo acompañaron en ese momento. A él lo dejaron allá, para de contar. Y en una casa de uno de esos cristianos, además de todo. Entonces quedó a merced de las personas. El Señor necesita que nosotros lleguemos a ese punto. El Señor necesita que nosotros realmente podamos vivir, sentir, experimentar que nosotros no somos nada, que nosotros no tenemos nada, no manejamos nada, no controlamos nada, que si ahorita tenemos dinero no quiere decir que puede ser que nos quedemos sin nada de dinero, que si ahorita nos sentimos con una profesión tremenda puede ser que se nos pierda la memoria, que si ahorita sentimos que tenemos nuestra familia puede ser que
mi esposo, del cual yo me siento tan orgullosa, me deje, o mis hijos, que yo me siento, no, que son una belleza, terminen en una situación difícil de adicciones o qué sé yo. O sea, en cualquier momento puede suceder algo en la cual el Señor querrá que yo me dé cuenta de que yo no manejo nada. Nada está bajo mi control, nada. Ni siquiera, dice la palabra, ni siquiera tú puedes hacer crecer 1 centímetro tu cabello. Nada. O hacer que no se te caiga el cabello. Nada. Tú no puedes manejar absolutamente nada. Cuando nosotros llegamos a ese punto de saber que no somos básicamente nada, sino que dependemos de alguien, podemos tomar una decisión correcta. Y es poder decirle al Señor, realmente te necesito y necesito nacer de nuevo. Necesito nacer en el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu nos da la condición de ser los hijos de Dios. El Espíritu nos abandonó. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos al Espíritu de Dios y eso es lo que nos da nuestra condición de hijos de Dios. Mientras no tengamos esa condición de ser nacidos en el Espíritu, no podremos ser parte de Dios. Estamos en lo carnal. Y el Señor no tiene parte con la carne, lo especificó claramente allí. Mi espíritu no morará en la carne, yo no tengo parte con la carne. El Señor tiene partes con el Espíritu. Entonces, si nosotros en ese momento no tomamos una decisión de nacer al Espíritu, nosotros no tenemos posibilidad de estar en la presencia de Dios. Nosotros todos hemos pasado momentos duros. Todos hemos pasado en cualquier momento, o si no lo hemos pasado, posiblemente lo tendremos que pasar. Pero es en el momento en que tú tendrás que decidir qué quieres. ¿Quieres vivir en la carne, ahí donde estás? ¿O quieres realmente morir a la carne para poder vivir al Espíritu de Dios y ser parte de la familia de Dios? Porque Dios es espíritu, no es carne. Jesús murió a la carne, pero Él le dijo claramente a su papá, le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque es lo importante, poder pasar al espíritu para poder pasar a la vida eterna, a tener esa resurrección. Porque una cosa es revivir la carne, pero otra cosa es revivir el espíritu. Nosotros tuvimos una primera muerte que fue por el pecado y morimos al espíritu. Pero tenemos que darle posibilidad a que ese Espíritu de Dios vuelva a resucitar en nosotros para poder actuar con base en lo que Dios espera de nosotros, como los verdaderos hijos de Dios, como los hijos más amados de Dios, como los hijos que de verdad vivimos desde el Espíritu de Dios para poder hacer las obras que Dios quiere que hagamos. Por eso es que es tan importante que en ese proceso de entender que a través de Jesús, nosotros, la puerta de Dios se abrió, la puerta del reino de Dios se abrió. Y que es a través de Jesús que nosotros vamos a limpiar esa carne para poder morir a ella y vivir al Espíritu. Por eso dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, o sea, pierde esa naturaleza de ser un grano de trigo y se convierte en semilla, no podrá ser planta. Si nosotros no caemos en tierra y morimos a la carne, no podemos vivir al Espíritu. Y necesitamos vivir al Espíritu. Queremos llegar a esa presencia de Papá Dios. Queremos realmente volver a nuestra casa, de donde nos robaron. Tenemos que nacer al Espíritu. Tenemos que volver a recuperar nuestra condición espiritual. Y es necesario hacerlo. Pero tenemos que ser decididos, no como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Que ellos querían una libertad, pero querían de un día al otro ya estar súper bien. No, tenían que pasar el proceso de desintoxicación de toda la esclavitud que llevaron.
nosotros también tenemos que desintoxicarnos de la esclavitud que hemos tenido de la carne para poder pasar al espíritu. Cuando uno cumple 50 y ¿cuántos años que uno se gradúa aquí de trabajo? ¿A los 54 años? Ya cuando le dan a la pensión. No, a los es una 57. graduación. A los 57 la mujer, el hombre a los 62. 27 años trabajando con terceros capuchinos. Ahora ponte a pensar de los que se han pensionado. 50 años escuchando un discurso. 50 años. Aquí 54 creo que, y si siguen así se van a evaporar hasta los 70 años si el gobierno sigue haciendo de las suyas con el mérito de los pensionados. 54 años. 54 años. Y necesariamente, pues, imagínense que cuando alguien se gradúa, cuando alguien se pensiona, hay compañías que hacen un proceso de desaprendizaje y los llevan a retiros o les hacen unas charlas específicas para ayudarles a manejar las finanzas, para mirar proyectos posteriores al trabajo que llevan. O sea, los tienen que desaprender y volver a que se acomoden. Imagínense en el ejército, lo que pasó en las guerras de Vietnam, por ejemplo, cómo llegaban allí estas personas, llegaban demasiado afectadas y todavía se siguen presentando muchos problemas con respecto a los que vivieron tantos momentos, porque son aprendizajes muy fuertes. Es igual cuando uno está en el mundo, idénticamente igual. Tiene uno que desaprender para otra vez volver a nutrirse con algo nuevo y novedoso. Tenéis que nacer de nuevo, desaprender todo. ¿Era un conocedor de la palabra y tenía que nacer de nuevo? Era una persona que letrada, estudiada, conocía netamente toda la palabra de memoria. Era un doctor de la ley, o sea, enseñaba. ¿Y qué sucedió con Nicodemo? Tuvo que nacer de nuevo. De igual manera, cuando hemos tenido ese aprendizaje, como les decía que los judíos enseñan, nosotros no nos han enseñado. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Sacar toda esa información que tenemos. Por eso no tenemos que recordar el pasado. El pasado hay que dejarlo atrás. Solo para sanarlo. Únicamente para sanarlo o para dar testimonio. Pero realmente si no sueltas toda esa basura que hay en tu interior, si no la sacas, necesariamente no se puede meter, como dice la palabra, un vino nuevo en odre viejo. Si tú tienes cosas muy dentro de ti y por más que te nutras y te llenes, esas cosas viejas no te la van a, lo que van a hacer es expulsar lo bueno, lo nuevo, y va a seguir prevaleciendo lo viejo. Por eso tienes que renovar tu manera de pensar, dejar de ser religioso, cotorreador de oraciones, ¿sí? Quita esa cotorreadera, empieza a meditar en lo que tú estás haciendo. Si haces una coronilla, medita la coronilla, así te demores un poquitico más. Haz un rosario meditado. Estudia la palabra no por leerla como unos amigos que se ponían a leerla simplemente como libros históricos, pero no más, simplemente como una novela más. Así, qué interesante, es un cuento fantasioso, hermoso. Como en la teología, a mí por la teología le tengo como prevencioncita un poquito. No es que eso es una colcha de retazos del Génesis y lo que dice allá fue escrito más adelante y que el primer libro fue tal cosa. Una cantidad de teorías que se lo creen y no le creen a la palabra como tal porque se ponen a hacer exégesis y se quedan en la exégesis. Se quedan en la forma, pero no ven el... O sea, se quedan por allá. ¿Sí? Pero no ven la parte espiritual, lo hermoso que es la presencia de Dios en nuestras vidas como tal. Entonces desaprende todo lo que tienes en tu interior de lo que el secuestrador te enamoró, te educó, te formó, te cuadriculó, te lavó el cerebro. Sácate todo eso. A través de las heridas emocionales lo hizo. A través de tantas situaciones con tu papá, con tu mamá, con el abuso, con tantas cosas, con el aborto, te programó de que no sirves, de que no vales para nada, de que eres un inútil. Imagínate todo el tiempo, siempre que te digan lo mismo, no sirves para nada, no sirves, ¿qué te lo crees? Cuando mi Jesús dice, es que tú eres importante para mí. Yo te escogí desde el vientre antes de que tú nacieras.
para que seas profeta en las naciones. Eso dice mi Jesús, pero uno no se lo cree porque tiene su mente entenebrecida de todo ese aprendizaje. ¿Sí? Siempre hacía el mal. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer para desaprender completamente tantas cosas que el mal ha hecho? Por ejemplo, síndrome de Estocolmo en mi familia. Mi esposa enamoradísima de su Adonis, de su macho alfa, de su secuestrador, porque yo era un torturador. Y Mónica, sí, mi amor, respira por mí, para que yo pueda respirar tu aire, papacito. Papito. Increíble. Y se da eso en la familia. ¿Por qué? Porque traemos cosas de nuestro pasado, porque mi esposa con sus vacíos emocionales amaba al Rafa, ¿sí? Pero el Rafa por allá perdido en el mundo y maltratando, y Mónica la que se permitía siempre el maltrato. Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo en tu casa. Te enamoras de tu secuestrador. Está con otra mujer y sufres. ¿Cuándo llegará? Y haces todo ¿Sí? lo que te pida para que tal cual. ¿no? Que va. Igual pierdes tu dignidad por eso mismo. Síndrome de Estocolmo. Amas al secuestrador de una manera impresionante. ¿Sí? Lo amas. Pero no te das cuenta de que quien debes es sacar toda esa basura que traes en tu corazón, sacar todas esas heridas que traes por la ausencia de amor que no recibiste. Entonces estás que mendigas a alguien que me quiera, alguien que me ame, ¿sí? Buscando a alguien así por todo el mundo. No es de esa manera. Tenemos que empezar a nutrirnos para sacar toda esa basura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es la clave. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Enamórate realmente de quien corresponde. Enamórate de la fuente de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el único que trae la paz. Yo soy el único que te da realmente la solución a tus problemas, porque sin mí nada puedes hacer, dijo mi Jesús. Y si es así, pues creámosle a Él. Porque hay solamente dos maestros, el mal o el bien. ¿Sí? No hay otro camino. O te vas por el mal o te vas por el bien. ¿Cuál escoges tú? ¿En cuál universidad te quieres formar? ¿En la que te han formado desde antes de que nacieras? ¿O en la que te están dando otra posibilidad de formarte y que te dan una vida nueva? ¿O vas a seguir allí metido en la caverna de Platón, donde te educaron simplemente para mirar la oscuridad, porque como siempre has estado en la oscuridad y te muestran un poquito de luz y te asusta la luz y otra vez te vuelves a esconder y de vez en cuando miras un poquito ahí en la penumbra? ¿Será que sí? No, pero yo prefiero estar acá, que estoy como cómodo. Me gusta comer puras cebollas y ajos, lo que siempre he hecho. Pero sales un poquito y otra vez te vuelves a esconder como los conejos. ¿Sí? Es increíble. O sea, ya es hora de liberarte y romper con ese síndrome de Estocolmo, Moni. Es tiempo ya de romper con eso. Es tiempo de que tomes decisiones. Es tiempo de que, verdad, ya puedas hacer como Pablo, realmente, donde él pudo tomar decisiones, ver en dónde se encontraba, como cuando Dios le dijo, ¿y dónde estás? Y dice, yo estaba escondido. Ver esa condición de, ¿y quién te enseñó? Entonces darte cuenta de qué has aprendido y darte la posibilidad de decir, mi papá ya me dio la libertad. Lo único que tengo que hacer es realmente creerlo y aceptarlo. Eso lo dice Juan. Juan capítulo 1, versículo 13, 11, 12, 13. Dice, si tú crees y tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo, tú tendrás el derecho, el privilegio de ser un hijo de Dios. Si tú aceptas eso que el papá Dios hizo por ti, y si tú realmente quieres renunciar a eso que el mal te enseñó y aprender lo nuevo, serás ese hijo de Dios. Él nos está buscando, Él nos ama, por eso abrió la oportunidad. Y tanto te ama que te da la libertad de que escojas. Pero la idea es que tú puedas escoger correctamente. Si tú escoges el mal, pues ya sabes cuál es el camino, ya sabes cuál es el desenlace. ¿Será un gran dolor para Dios? Sí, será un gran dolor, porque Él nos ama a todos. Pero si tú tomas la decisión correcta, sí hay un proceso que pasar,
un proceso de desintoxicación mental, un proceso de poder vivir hacia el Espíritu de Dios. Pero te aseguro que así como Adán y Eva en el paraíso, cuando ellos estaban todavía bajo la gracia de Dios, ellos tenían todas las bendiciones, y les aseguro que sí tendrán las bendiciones, porque Papá Dios es un papá bueno, y Él lo único que espera es poderte dar lo que te corresponde como su hijo, porque Él tiene una bendición para ti. Pero tienes que decidirte y pasar el proceso, determinarte a quitar todo lo que hay en tu mente que no le corresponde a Dios, y para eso está la palabra, para que conozcas realmente quién es Dios y qué es lo que Dios quiere contigo. No aceptes más a tu secuestrador. No lo toleres. Recházalo. No estés de acuerdo con el secuestrador. No lo justifiques a tu secuestrador. No lo justifiques. O sea, no empieces, créele a Dios. Y si estás viendo la luz, dedícate a amar la luz, no a tu secuestrador, que te sigue todavía dando mucha mundanalidad, mucha cosa del mundo. No lo sigas aceptando. Ya renuncia. ¿Cómo es de importante la renuncia, Moni? La renuncia es fundamental porque no lo acepto. Te invito a que veas una película, se llama El Huracán. Un hombre, yo lo he nombrado en algunos momentos, un boxeador profesional que era de color negro, negro. Ya hay problemas con de color, que moreno, que negro, para no evitar problemas, pues. Entonces estuvo allí prisionero porque le robaron el título campeón mundial, fue de la vida real ese caso, y él dijo, lo metieron por mentiras, lo condenaron de por vida a la cárcel, y él dijo, yo voy a estar en la cárcel, pero yo no estoy preso y me voy a comportar como alguien que no está preso, porque yo no estoy preso. Y se comportó como una persona haciendo todo lo que todos hacían, pero con un pensamiento y una actitud libre. Estudió, se formó y Dios lo sacó de una manera impresionante, con un estudiante recién graduadito de Derecho. Si un abogado recién graduadito lo liberó, ni los más potentados lo pudieron hacer, y él lo liberó. Fue tan interesante, como ese caso es súper lindo, y es porque por más que tú estés allí en el mundo, Mónica estaba muy secuestrada por mí, pero ella tomó la decisión de ser libre, estando en la relación. No tuvo que ir a buscar otro hombre, porque un clavo saca otro clavo, ni sacarlo de la casa, sacarlo de la casa, ni sacarlo de la cama, porque antes me dijo, no te vayas, quédate ahí, pero me respetas. Y sí, no me permitía nada. Entonces, ¿qué hizo? Mantener su límite, porque aprendió a vivir como este boxeador realmente en la luz. Aprendió a vivir a pesar de que estaba en un conflicto, ya dejó de ser conflicto. Sí, porque ya el conflicto pasó a otro nivel. Porque aprendió realmente a no aceptar y a renunciar cualquier tipo de maltrato, cualquier tipo de violencia, tanto sexual como emocional. Empezó a valerse, porque empezó a reconocer que ella es una hija amada de Dios. Y al reconocer que era una hija amada de Dios, pues empezó a cambiar completamente su vida. ¿Es así lo que tenemos que hacer? Esperamos que este segmento del día de hoy haya sido para tu beneficio espiritual e intelectual también. Hemos aprendido algo a través de estas enseñanzas, de estos testimonios. Como en el tiempo de Jesús lo seguían muchas personas, a veces por sus enseñanzas, a veces por su manera de ser, por sus milagros, por sus palabras, por sus acciones. Jesús atraía a las personas. Este mensaje que has escuchado el día de hoy debe ser una fuente de inspiración para tu tarea de ser un apóstol. El fundador de mi comunidad religiosa, el padre Tomás Agustín George, decía que cada católico sea un apóstol. Y yo le agrego apóstol de la misericordia, para seguir llevando ese amor de Dios
a aquellos que más lo necesitan. Que haya sido de inspiración esta cápsula de misericordia del día de hoy. Inspiración personal, familiar, comunitaria, eclesial. Y que tú lo transmitas a otras personas para que otros se beneficien también de esta programación, de este conocimiento de Dios que Él nos otorga diariamente. Los tenemos en nuestras oraciones y espero que también estén orando por todas nuestras necesidades y por ese ministerio evangelizador que realizamos a través de los medios de la comunicación social. Y que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Se despide de ustedes su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad.